Annabelle, la historia que ocurrió antes de la película. Antes de convertirse en un ícono del terror cinematográfico, Annabelle ya era motivo de miedo real. En los años 70, la muñeca no tenía el aspecto demoníaco que hoy conocemos, era una muñeca de trapo, aparentemente inofensiva, regalada a una joven estudiante de enfermería. Al principio, nada parecía fuera de lugar, hasta que comenzaron los pequeños detalles. La muñeca cambiaba de posición sola, aparecía sentada cuando la habían dejado acostada, a veces, estaba en habitaciones distintas. Luego vinieron los mensajes, papeles con frases escritas a mano, notas que decían ayúdanos o te extraño, en una caligrafía infantil, aunque en la casa no había niños. Asustadas, las jóvenes buscaron ayuda espiritual. Un médium aseguró que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba la muñeca y solo deseaba amor. Creyendo que no había peligro, le permitieron quedarse. Fue un error. La actividad se volvió violenta, un amigo cercano amaneció con marcas profundas en el pecho, arañazos que sangraban sin explicación, la presencia ya no jugaba a ser inocente, algo más oscuro estaba detrás. Fue entonces cuando intervinieron Ed Warren y Lorraine Warren. Los Warren determinaron que no era el espíritu de una niña, sino una entidad demoníaca que fingía vulnerabilidad para poseer a un humano. La muñeca no estaba poseída, era un ancla, un canal. Durante el traslado, el vehículo sufrió fallas inexplicables, casi provocando un accidente fatal. Solo después de rociar la muñeca con agua bendita y orar, el viaje continuó. Por esa razón, Annabelle fue encerrada en una caja de vidrio bendecida, sellada con oraciones y advertencias claras, no abrir. No para proteger a la muñeca del mundo, sino para proteger al mundo de ella. Porque, según los Warren, Annabelle nunca estuvo dormida, solo estaba esperando. El exorcismo de una tía. Fue algo que vio toda mi familia y toda la urbanización donde vivíamos fue testigo de lo que ocurrió. Dicen que la urbanización donde vivíamos, mi familia materna y yo, antes había sido un cementerio. Por eso las casas y las noches en ese lugar se sentían tan pesadas y fúnebres, desde que entraba se percibía una mala vibra. Hubo un tiempo en que mi tía empezó a presentar síntomas de un posible embarazo, o eso creíamos. Comenzó a vomitar constantemente, a desmayarse, tenía cambios de humor muy fuertes. Yo estaba muy niña en ese momento. Un día, cuando mi tía intentó salir a la calle, se desmayó. Mi tío fue a sostenerla en brazos y, según cuentan, ella comenzó a retorcerse y a gritar pidiendo ayuda. Mi tío llamó a mis familiares y a mi mamá, y también llamó a emergencias pensando que se trataba de una convulsión. Fue entonces cuando comenzaron las psicofonías. Empezaron a escuchar a mi tía hablar con una voz más gruesa y en tercera persona. Esa voz decía que o pisaba el mundo de los vivos a través de ella, o ninguno de los dos viviría. Llamaron a familiares religiosos, le colocaron una cruz y comenzaron los rezos. A mí ese día me encerraron en la habitación de mi abuela. Yo no vi nada, solo escuché gritos, oraciones, llantos, de todo, y durante horas. Dicen que quien la poseyó se llamaba Héctor, porque la voz lo repetía. Varias personas tuvieron que sostener las extremidades y la cabeza de mi tía, porque lo que fuera que se le había metido intentaba retorcerla y quebrarle el cuerpo. Cuando todo terminó, después de largas horas, mi tía dijo que no recordaba nada, que se sentía como si hubiera estado en un sueño muy pesado durante todo ese tiempo. Después de eso, ella se volvió muy religiosa por lo que le ocurrió, y hasta la fecha es algo que nadie en mi familia ha podido olvidar. El misterio del pergamino de la muerte en lo más profundo de los archivos olvidados del mundo, entre ruinas cubiertas de polvo y bibliotecas que nadie se atreve a visitar, se habla de un objeto prohibido, el pergamino de la muerte. No es un simple manuscrito antiguo, es, según las leyendas, un fragmento del conocimiento que jamás debió llegar a manos humanas. Se dice que su origen se remonta a una civilización anterior a la historia escrita. Un pueblo que comprendía los ciclos de la vida y la muerte como nadie más. Ellos creían que el alma no desaparecía, solo cambiaba de plano, y el pergamino era la llave para forzar esa transición. El pergamino está hecho de una piel que no pertenece a ningún animal conocido. Su textura es fría, casi viva, y quienes lo han tocado aseguran haber sentido un latido débil bajo sus dedos. Las inscripciones que lo cubren no están en ningún idioma reconocible. Son símbolos retorcidos, como si hubieran sido escritos por una mano que no pertenecía a este mundo. Las crónicas más antiguas cuentan que quien logra descifrar una sola línea del pergamino obtiene visiones, futuros que aún no han ocurrido, muertes que todavía no han llegado,
pero cada visión tiene un precio. Los lectores comienzan a enfermar sin causa aparente, escuchan susurros en la oscuridad y ven sombras que se mueven cuando nadie más está presente. En el siglo XIV, un monje llamado Aurelian afirmó haber traducido uno de los símbolos. Esa misma noche, escribió en su diario, he visto mi final. No ocurrió hoy, ni mañana, pero ya está decidido. 3 días después, fue hallado sin vida en su celda, con el pergamino extendido sobre su pecho, y un nuevo símbolo marcado en su piel, idéntico a los del manuscrito. Durante la Segunda Guerra Mundial, el pergamino desapareció de un museo europeo tras un bombardeo. Algunos creen que fue destruido. Otros aseguran que fue recuperado por una sociedad secreta que lo utiliza para elegir el momento exacto en que ciertas personas deben morir, como si el destino pudiera ser editado. Lo más inquietante es la última advertencia asociada al pergamino. Está escrita en un margen con tinta oscura, en un idioma que sí puede leerse. Quien lea su nombre aquí, ya no pertenece al mundo de los vivos, solo está esperando su turno. Hasta hoy, nadie sabe dónde se encuentra el pergamino de la muerte. Pero hay quienes juran que, en ciertas noches, cuando el silencio es absoluto, se puede escuchar el roce de una hoja antigua pasando sola, como si alguien, en algún lugar, estuviera escribiendo un nuevo nombre. Cuando tenía unos 15 años, a mis primas y a mí nos gustaba andar de pata de perro, salir a todos lados. Una vez fuimos con unos amigos que vivían a las orillas del pueblo. Entre el cotorreo se nos pasó el tiempo muy rápido y, sin darnos cuenta, se nos hizo de noche. Para llegar a la casa de mi prima teníamos que cruzar un camino viejo de terracería. Íbamos platicando y chismeando, sin miedo, porque siempre nos acompañaba mi prima Valeria, que era la más grande de las 3. Seguimos caminando tranquilas hasta que pasamos por un baldío. A la mitad del lugar vimos a un perro negro. Era enorme, casi del tamaño de un potrillo, no sabría bien cómo compararlo. Lo que más me dio miedo fue que sus ojos le brillaban de color blanco. Normalmente a los perros les brillan los ojos verdes o azules cuando les da la luz, pero a este perro le brillaban blancos, sin que nadie lo alumbrara. En plena oscuridad, el perro comenzó a seguirnos, despacio, a lo lejos. Nosotras apresuramos el paso porque se veía muy imponente y no queríamos que nos mordiera un animal así. Fingimos que no lo habíamos visto y caminábamos rápido, casi trotando. No queríamos voltear para no llamar su atención, pero atrás se escuchaba como el perro también empezaba a ir más rápido. Se oía el jadeo y sus pisadas pesadas sobre la tierra. De repente empezamos a escuchar susurros. Se oía como si alguien nos chistara. Les juro que no había nadie más, solo ese maldito perro. Escuchábamos como si nos hablaran, como si nos pidieran que volteáramos. Era una voz muy bajita. En ese punto ya no decíamos nada, pero nos mirábamos entre nosotras al borde del llanto, caminando casi corriendo. El baldío no era tan grande, pero se nos hizo eterno cruzarlo. Cuando llegamos a la esquina del baldío, el perro ya nos estaba gruñendo y de pronto ladró. El ladrido lo sentimos retumbar en el pecho, era profundo y muy fuerte. Ahí ya no aguantamos, empezamos a llorar y corrimos lo más rápido que pudimos. Ya solo estábamos a una cuadra de la casa de mi prima. Llegamos con mi tía llorando y rezando el Padre Nuestro, que era lo único que nos sabíamos. En el estrés de la situación no nos dimos cuenta en qué momento el perro dejó de seguirnos, porque cuando volteamos hacia la calle, ya no estaba. Le contamos todo a mi tía. Nos regañó por andar solas a esas horas, pero después nos dijo que mi abuelo siempre comentaba que por esos lados salía el perro negro, y que la gente contaba que era el diablo.